Hola amigos, nuevamente les habla el licenciado Octavio Capó para informarles aquí sobre asuntos legales de interés en general. Y hoy les voy a hablar un poco sobre el trámite apelativo, ¿verdad? Porque eso es algo totalmente normal en la litigación en Puerto Rico y a nivel de los Estados Unidos. Pero primero tengo que empezar explicándoles que hay diferentes trámites apelativos. Obviamente están los casos civiles, los casos criminales y los casos administrativos. En los casos civiles, usted no puede apelar hasta que una sentencia no sea notificada y archivada su copia de la notificación en los autos del tribunal. El periodo para apelar es de corte jurisdiccional, lo que significa que es un tiempo fatal, a que no acepta interrupción alguna, salvo unos casos en particular. Y son 30 días. Bien importante guardar el sobre donde le llegó la sentencia, si es el caso que le notificaron a usted vía correo. Pero si es vía correo electrónico, que es lo que normalmente se está haciendo en la mayoría de los casos hoy día, tiene que estar pendiente de su correo electrónico para ver en qué fecha lo enviaron. Y sin contar ese primer día donde lo notificaron, al otro día comenzaría a decursar los 30 días para formalizar ese recurso de apelación presentándolo en el tribunal, que ahorita vamos a explicar cuál es. En los casos criminales usted apela desde que se dicta la sentencia, pero en esos casos criminales, distinto a lo civil, usted no va a recibir, por lo general, una sentencia por escrito, se la van a dictar ahí en sala el juez y a partir de ahí usted tiene 30 días para apelar. En los casos administrativos un poquito más complicado, vamos a asumir que se trata de un caso de alimentos donde la asume, hizo una determinación final sobre pensión alimentaria y usted no está de acuerdo, pues ahí recientemente se firmó una ley para permitir a las agencias administrativas notificar sus resoluciones y sus decisiones vía correo electrónico. Las agencias administrativas no emiten sentencias, emiten resoluciones u órdenes. Así que ese es el nombre correcto. Y al permitirse ese tipo de notificación electrónica, si usted proveyó una dirección electrónica, le van a notificar a esa dirección. De lo contrario, le van a notificar vía correo. ¿Cuál es el problema del correo? Que no es desde que ellos, ¿verdad?, emiten esa resolución u orden, sino desde el momento en que se deposita en el correo ese sobre notificando esa resolución final. Y hago hincapié en la palabra final porque usted nunca va a poder radicar un recurso de revisión, que es el nombre correcto, de una decisión administrativa, hasta que esa decisión sea final, que incluya en general todos los detalles y que no haya más nada pendiente en ese caso, salvo en algunos casos en particular, que se permite emitir unas resoluciones parciales finales. Ahora, ya tenemos lo criminal, ya tenemos lo civil, ya tenemos lo administrativo. Pero también hay unas leyes especiales que establecen unos plazos para usted poder apelar. Por ejemplo, el Código de Enjuiciamiento Civil de Puerto Rico en los procesos sumarios, las reclamaciones laborales, algunas de ellas, los desahucios por la vía sumaria, tienen un periodo mucho más corto para usted poder presentar esa apelación. Por ejemplo, en el desahucio sumario son 5 días y tiene un requisito de que usted tiene que depositar la fianza completa de lo que lo condenaron en la sentencia a usted a pagar por cánones de arrendamiento adeudados. Si ese caso a su vez se consolidó con un cobro de dinero. Ahora, yendo aparte, ¿verdad?, de esos casos especiales, por ejemplo, también en los casos de subasta, que usted no se ganó la subasta, pues hay una ley especial que se llama la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que establece un plazo particular mucho más corto para usted presentar un recurso de revisión contra esa decisión de esa agencia de adjudicar esa subasta a quien usted entiende que no se la debe haber llevado. Ahora, antes de apelar o radicar un recurso de revisión, siempre uno tiene que estar pendiente de la posibilidad de radicar una moción de reconsideración. Las mociones de reconsideración, como bien dice la palabra, usted está solicitando que el tribunal, sin usted tener que ir a un foro intermedio o de última instancia,
ese tribunal de primera instancia o esa agencia administrativa se reconsidere en su decisión por unos fundamentos que usted tiene que exponer detalladamente en esa moción. Y digo detalladamente porque una moción de reconsideración que no esté fundamentada se tendrá por no puesta. O sea que para todos los efectos no va a interrumpir el plazo para apelar. Hay otras mociones, tales como la de determinaciones de hechos adicionales, la de nuevo juicio. Todas esas interrumpen el plazo para apelar hasta que no se resuelvan en sus méritos esas mociones. Pero también la moción de determinaciones de hechos adicionales tiene que estar debidamente fundamentada, ¿verdad? Y justificada. Ahora, la moción de reconsideración hay que tener cuidado porque en lo administrativo, vamos a asumir también el caso del asume, en los casos de alimentos es obligatorio radicar una moción de reconsideración si usted interesa radicar luego un recurso de revisión en el Tribunal de Apelaciones como cuestión jurisdiccional. Eso significa, usted no radicó la moción de reconsideración que esté fundamentada, usted no tiene derecho a solicitar un recurso de revisión en el Tribunal de Apelaciones. Es importante también que en algunos casos también de algunas agencias en particular hay que agotar los remedios administrativos. Eso significa que si dentro de la propia agencia existen otros organismos de superior jerarquía administrativos sobre la división que usted entiende que erró y que usted no está de acuerdo, usted tiene que agotar esos remedios antes de ir en recurso de revisión al Tribunal de Apelaciones. Normalmente cuando las personas radican de antemano un recurso de revisión o un recurso de apelación en el Tribunal de Apelaciones, lo primero que van a buscar es si esa decisión es final, si está a tiempo y sobre todo si había que no agotar unos remedios administrativos antes de recurrir. Porque si eso se determina, el Tribunal de Apelaciones se va a declarar sin jurisdicción y va a desestimar el recurso. Así que perdió el tiempo y el dinero. Bien, habiendo dicho eso, volviendo al campo de lo civil, ¿verdad? Ese recurso de apelación, pues tiene un formato en particular que está reglamentado, valga la redundancia, por el reglamento del Tribunal de Apelaciones. No puede pasar de 25 páginas, su extensión a doble espacio, un cierto tipo de letra. Tiene que usted señalar los errores que usted entiende que se cometieron, pero en cuanto a los errores, es bien importante que las reglas de evidencia establecen, ¿verdad? En particular la 104, 105, 106, unos requisitos que usted tiene que cumplir en el tribunal de primera instancia de señalar unos errores, algunas circunstancias en particular. De lo contrario, usted está renunciando a plantear esos errores a nivel apelativo. Así que no me plantee como error en la admisión de la prueba, exclusión de la prueba, si usted no hizo el planteamiento en el tribunal de primera instancia. Y que quede allí en récord. Y si era que usted estaba ofreciendo que se admitiera una evidencia y el tribunal no se la admitió, su deber es establecer cuál es el fundamento, cuál era el propósito de esa evidencia y entrar en el récord, que se marque como identificación si es un documento o un objeto, o si es un testimonio, hacer un resumen de lo que iba a decir esa persona o un breve interrogatorio sobre eso, para que conste cuál era el propósito objetivo de esa prueba que fue excluida y que usted quería que se admitiera en evidencia. Siendo yo así, los errores también pueden ser algunos de derecho y no necesariamente uno tiene que hacer el planteamiento al tribunal de primera instancia si usted no radicó una moción de reconsideración. Así que esos errores de derecho, normalmente, si se trata de que el tribunal erró en la apreciación de la prueba testifical, usted va a tener que probablemente hacer una transcripción de la evidencia testifical, una exposición narrativa o una exposición estipulada para poder cumplir con discutir ese error adecuadamente luego en un alegato después de radicar ese recurso de apelación. El recurso de apelación es complicado hacerlo. O sea, yo no recomiendo que personas que no conozcan de derecho hagan este tipo de trámites, salvo algunos incidentes que son, ¿verdad?, especiales en ese reglamento del Tribunal de Apelaciones, por ejemplo, de revisión administrativa, que le denegaron a usted los beneficios del PAN.
Pues eso, hay un formulario para ello, corto, fácil de complementar y se radica. Pero ya si son cuestiones complicadas, usted tiene que delegar eso inmediatamente al abogado que conozca de esto, porque ese plazo de 30 días se le va en nada. En lo que ese abogado, si no fue el mismo del caso, revisa el expediente, levanta un resumen de los hechos, porque hay que hacer un resumen de los hechos importantes del caso, señala los errores, discute los errores, tanto en cuanto a los hechos como al derecho, solicita el remedio, encuaderna ese recurso, lleva un índice legal, un índice de materia. Si lleva documentos anejados, tienen que ser los documentos que se sometieron al tribunal y los que no se aceptaron aún habiéndolos ofrecido, que hay que hacer 2 apéndices aparte con un índice. Así que no es un trámite fácil para dejarle al abogado que lo haga 5 días antes de que venza el plazo. Eso, olvide lo que no, un abogado responsable con toda probabilidad va a decir que no va a tomar el caso. Bueno, así que usted se tiene que mantener en contacto también con el abogado que lo representa, porque si usted no está de acuerdo con ellos, pues usted debe decirle inmediatamente, mire, yo no estoy de acuerdo, el costo es tanto, vamos a darle para adelante a esto y vamos a hacerlo. O sea, que haya el tiempo para eso. Entonces, ya si estamos hablando de los casos criminales, pues normalmente esos casos lo que se cuestiona es la apreciación de la prueba por parte del tribunal o que no se probó el caso más allá de duda razonable. Pues en esos casos la apelación es mucho más fácil porque usted lo que radica es un escrito señalando los errores, si está o no confinado, si está en probatoria, bajo fianza y solicitando que se revoque esa sentencia. Y entonces después va a tener tiempo para radicar el alegato correspondiente discutiendo la prueba testifical o discutiendo en sus méritos los errores. Un poquito más fácil. En lo administrativo, el recurso de revisión también es complicado porque usted tiene que incluir copias de todos los documentos admitidos en esa agencia, todos los documentos importantes del caso de esa agencia y usted tiene que hacer el mismo proceso, breve relación de hechos, la jurisdicción del tribunal, la súplica, la discusión de los errores planteados, etc. ¿Y cuál es el remedio que usted solicita? Obviamente, preparar los índices, etc. Así que tampoco es una tarea fácil. Normalmente, si uno, ¿verdad?, analiza cuán efectivo o no es estar haciendo este tipo de trámites, pues mire, la realidad es que normalmente un panel de mínimo de 3 jueces en el Tribunal de Apelaciones, que es un tribunal intermedio que se dedica a revisar, pues ese panel va a examinar todo ese expediente, esos recursos, y va a revisar esa decisión de ese solo juez. O sea, tres revisando a un juez. Así que las oportunidades de que sosegadamente quizás, si usted convence en ese recurso de que se cometió un error que amerita la revocación o modificación de la sentencia, de la decisión, etcétera, pues vale la pena hacer ese tipo de trámites. O sea, el abogado que le diga a usted que gana todos los casos, un mentiroso. Hay que saber llevar el saco de ganar y el de perder. Pero lo importante es que usted no pierda por perder por irresponsable, sino que usted pierda porque a lo mejor no le dieron la razón, pero usted fundamentó su caso, lo litigó adecuadamente, sometió toda la evidencia, así que usted está en una posición cómoda de poder plantearle al Tribunal de Apelaciones porque usted entiende que tiene la razón y el juez no tuvo la razón en lo que determinó. Muchas veces, a veces tienen que apelar las dos partes, el demandante y el demandado, porque el remedio que se dio por el tribunal ni le satisface a uno ni le satisface al otro. Así que los dos tienen que apelar. Y eso es uno de los errores que se ve bastante por ahí, porque a lo mejor usted pidió $100,000 y probó los $100,000 que le debían y el tribunal le concedió 50,000. Y usted no está de acuerdo. Pero ya usted tiene 50,000 al lado de acá. A lo mejor la parte que debe apeló, diciendo yo no debo nada, o debo 25,000 o debo 5,000. Pero usted se quedó callado y no apeló, cuestionando que le tocaban 100,000 en vez de 50,000. Usted deja pasar el tiempo, no va a tener derecho a plantear eso en el Tribunal de Apelaciones y para todos los efectos lo máximo que va a cobrar, aún confirmando esa sentencia, van a ser los $50,000. Así que tienen que estar pendientes los dos. Y en los casos laborales, sobre todo, bien importante, el patrono tiene un plazo de tiempo bien corto para apelar de esas decisiones que se llevan a cabo. Estos casos de mesada, casos que se llevaron por la ley 2 del procedimiento sumario, el término para apelar es cortísimo. Así que usted tiene que estar bien pendiente, ¿verdad?, con su abogado para trabajar ese asunto, pero con la celeridad casi imposible.
Bien, en los casos criminales eso no paga sellos de rentas internas, pero en los casos civiles y los recursos de revisión sí paga un sello en particular que hay que pegarle al original del recurso. Y sobre todo hay que estar bien pendiente de cumplir con el reglamento del Tribunal de Apelaciones. Ya si usted lo que va es a recurrir de la decisión del Tribunal de Apelaciones, pues ya lo que le queda es el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y en esos casos normalmente lo que se va a ver es un cerciorario, porque las apelaciones están estrictamente para cuando se declara inconstitucional una ley, una ordenanza, etcétera, una regla, un reglamento, y también para los casos donde hay conflicto entre decisiones sobre un mismo tema de paneles, ¿verdad? Del Tribunal de Apelaciones. Los demás casos son cerciorari. Cerciorari, que viene del latín, significa cerciorarse. Es un recurso discrecional donde el Tribunal Supremo decide si lo acoge o no. Usted tiene que plantear una serie de requisitos que el reglamento del Tribunal Supremo entiende, ¿verdad? Que deben cumplirse. Por ejemplo, que la cuestión es novel, que es patentemente contraria a la derecha a la decisión, el impacto del interés público, etcétera. O sea, hay que convencer al Tribunal Supremo, mire, mueve tu discreción, expide el auto y revisa esta sentencia del Tribunal de Apelaciones. Eso es un poquito más complicado, mucho también la elaboración del recurso como tal, pero tampoco es imposible. Y de hecho, si usted no está de acuerdo con la decisión del panel de 3 jueces del Supremo que dice no al lugar, usted tiene derecho a solicitar una reconsideración al Pleno. Pues todos los jueces, son 9 jueces que componen el tribunal, ¿verdad? Pues van a revisar a ver si procede o no esa moción de reconsideración. De hecho, muy pocas veces el tribunal se reconsidera cuando emite una opinión, pero ha pasado. He visto casos donde, ¿verdad? Uno ve la opinión y está parte 1 y parte 2, pero cuando uno ve la parte 2 se reconsideraron y decidieron, ¿verdad? Acoger esa moción de reconsideración, etcétera. Ya para ir al Tribunal Supremo Federal, esos son asuntos que tienen que ver con ley federal, con la Constitución, o un problema de pleito entre Estado, territorio, etcétera. Un asunto, obviamente, la clave es un asunto federal, porque ellos no van a estar cuestionando asuntos de derecho de Puerto Rico que no afecten en nada esos asuntos de la nación, etcétera, o federales, porque son muy celosos a la hora de expedir o no un certiorari para celebrar una vista argumentativa y obviamente en su momento dado emitir una opinión. Eso son palabras mayores. Ahora, muchas veces también, pues, las personas radican apelaciones por estar mortificando a la otra parte que ganó el caso, haciéndose los chivos locos para no pagar, etcétera, o darle largas al asunto, y radican apelaciones y tienen que tener cuidado porque si la apelación es frívola, le pueden imponer sanciones. Y he visto casos donde han puesto sanciones de miles de dólares a la parte o al abogado que radica una apelación sabiendo que era frívola. Así que esto no es apelar por apelar, es porque hay los méritos para ello. Una parte no es temeraria si entiende que tiene un derecho, ¿verdad? Que obviamente es una cuestión novel muchas veces, así que ahí no puede haber temeridad. Eso nunca había sido resuelto por un tribunal, no está en el derecho. Y se resolvió mal, pues yo decidí apelar. Eso es un derecho que usted tiene. Ahora, ya usted más o menos sabe, desde que usted terminó de ver su caso, cómo va el asunto. ¿Ah? Y ya se puede esperar cualquier cosa, pero unas tendencias, ¿verdad? Como decimos los abogados, de si voy a ganar o voy a perder. Así que hay que aprovechar el tiempo para ir preparando el récord en caso de que haya que apelar. El Tribunal de Apelaciones también puede ver recursos de certiorari que normalmente van dirigidos a aquellas resoluciones que emite un tribunal u órdenes, ¿verdad? Dentro del marco legal, que discrecionalmente ese Tribunal de Apelaciones puede decir, mira, se equivocó, no hay que esperar a que emita una sentencia para revisar ese error que se ha cometido, porque si espero a que se emita la sentencia se va a convertir en académico y probablemente no me va a ayudar en nada. Repito, la moraleja en todos estos casos, no deje para lo último. Si usted recibe un sobre con una sentencia, usted tiene que volar literalmente donde su abogado para que pueda hacer su trabajo correctamente y de forma, ¿verdad?, completa. Si usted le notifican por email
algo, ¿verdad? Correo electrónico y usted no está de acuerdo, vaya a ver inmediatamente a su abogado a ver si es que hay que presentar un cerciorario, una moción de reconsideración o un recurso de apelación. No lo deje para lo último. Porque, repito, en materia apelativa los términos de tiempo son importantes y usted puede echar a perder totalmente su caso si usted no está pendiente de ello. Así que amigos, espero que les haya ayudado en algo esta breve charla. Les hablo nuevamente el licenciado Octavio Capó. Cualquier duda me pueden llamar al 787-984-3609 o escribirme un email a bufetelegaloctaviocapo@hotmail.com. Muchas gracias.